Hola nuevamente, espero que estén bien. La Real Academia Española define la palabra injusto como un adjetivo no justo o equitativo, y la palabra justo también como adjetivo. Así: 1. Que obra según justicia y razón. 2. Arreglado a justicia y razón. 3. Que vive según la ley de Dios. 4. Exacto, que no tiene en número, peso o medida, ni más ni menos de lo que debe tener. 5. Apretado o que ajusta bien con otra cosa. 6. Justa o exactamente. 7. De manera justa o apretada. Opino que Itaipú Binacional se convirtió en una empresa injusta, específicamente con relación al caso de los ex obreros de Itaipú Binacional, y por este motivo opino de que estuvo practicando la injusticia mucho antes de que existan las mega jubilaciones y los salarios con muchos ceros o jefes Corralí y colega Urrero. Injusta, porque habiendo escrito las reglas, las ha violado en términos de pagar un derecho laboral que ellos mismos pusieron como nombres, beneficios sociales y laborales. Injusta, porque practicaron la xenofobia pagando solo a los pares brasileros y todavía siguen practicando la discriminación en contra de los paraguayos, porque las decisiones no se toman por status quo, sino que en beneficio de los intereses de Brasil. Si no es injusto, ¿qué es? Injusto, porque habiendo fijado las reglas y habiendo incumplido, esperaban ser demandados para pagar, y después de la nota reversal, cumplieron con la ley porque el derecho al reclamo terminó. Si no es injusto, entonces, ¿qué es? Injusto. ¿Dónde están los derechos de los que hicieron realidad la hidroeléctrica más grande del mundo? Decir que no corresponde es injusto cuando permitieron que el vecino país sí cobre y que nuestro país ponga una parte. Si no es injusto, ¿qué es? Y en realidad es todavía más injusto que no digan xenofobia, pero sí un derecho jurídicamente ya expirado, y que nadie se espante, pero que sí vendan su opinión por medio de la prensa para generar una opinión a favor de un antipatriota anónimo, que sigue comiendo y caminando y gastando, y posiblemente los fondos que genera la empresa que los ex obreros sí construyeron dentro de este país. Nota: en el video anterior explico por qué xenofobia. Es cuestión de que revisen. En Paraguay, Fonacide no te educa, porque el proyecto quedó en el papel o en la cabeza del arquitecto, y por el camino nadie sabe lo que pasó con la plata. Los baches de las calles revientan la suspensión de los colectivos de la época de Stroessner. Y la salud pública, si no te mata antes de consultar, te hace comprar tu remedio, porque también ya desapareció la plata para cuidarte. Jaupei con el socialismo de Itaipú Binacional. ¿O es populismo para generar una opinión pública negativa? ¿Dónde viven estos que te quieren convencer con el argumento de que se podría hacer a lo mejor con la plata en vez de hacer justicia? Quiero organizar este vídeo en dos partes. 1. Tema plata, y 2. Fundamento y detalles de tecnicismo jurídico a grandes rasgos. Observación: voy a dedicar otro vídeo para el fundamento en detalles jurídicos, políticos, económicos, sociales y de derechos humanos del pedido de reparación histórica de los ex trabajadores de Itaipú Binacional de la margen derecha. Tema plata. En términos de economía a nivel país, tenemos que para los papeles internacionales, en teoría,
La deuda pública es de unos 14.173 millones de dólares, lo que significa de que cada ciudadano tiene una deuda de 1.927 dólares aproximadamente. En términos de PBI per cápita, para los que no entiendan, el Producto Interno Bruto o PBI per cápita representa la cantidad de dinero que le correspondería a cada habitante del país si se repartiera a todos por igual generado en un año. Paraguay está manteniendo su clasificación y tiene perspectiva estable como riesgo país, sustentado por la macroeconomía y la prudencia fiscal. Paecopea supuestamente es un país estable económicamente gracias a que todos los ciudadanos ponemos de nuestra parte, trabajando y pagando impuestos. O sea, que te revienten tus 100.000 guaraníes cada mes con la inflación es otra cosa. En síntesis, a pesar de que te vayas a la despensa y des toda tu plata y vuelvas con poca cosa, el país no está mal en términos de economía internacional. ¿Se entiende? Tengan en cuenta de que todos los exobreros también son benefactores de la sociedad paraguaya, porque su servicio fue impecable, en tiempo récord, y fue tan excelente la mano de obra que Itaipú Binacional registra récords a nivel mundial en términos de producción de energía eléctrica. Desde el diseño del ingeniero Paul Folberg, todo funcionaba en un contexto de cooperación, porque paralelamente, mientras que el proyecto tomaba cuerpo en ambos lados de nuestro río Paraná, había todo un ecosistema de talento humano convertido en bienes de servicio. Cada rol de servicio ejercía su función en su máxima capacidad y todos eran iguales e importantes, salvo la diferencia de salario derivada del escalafón. De ahí el principio de isonomía, que fue el mérito resultado de un trabajo justo. Hay que considerar de que la mayoría de estos ex obreros, hijos y herederos, estamos en la franja de la pobreza, tanto para arriba como para abajo. El margen de error varía según el trabajo actual. Obviamente, más 30 años sobre la edad de juventud altamente productiva, porque en su momento altamente productivo ya dejaron el 100% en un sacrificio a nivel de mártir para la edificación de semejante monumento. El cobro de este legítimo derecho también va a ser de beneficio para la sociedad paraguaya en términos económicos, ya que el proyecto de ley pretende que Itaipú Binacional ingrese el valor al costo de la energía. No está por demás aclarar de que es así porque debió pagar hace 30 años atrás, cuando la edificación seguía en proceso. Matemáticamente, va a salir del costo de la energía o tarifa, como prefieran, porque justamente es un costo de la construcción de la usina de Itaipú que no se pagó y es una deuda histórica. Nota: la trazabilidad de este dinero va de las facturas de ANDE hasta Itaipú Binacional en proporción al 15%, y el resto pone Brasil. Y asimismo fue cuando se le pagó a los pares brasileros las dos veces, en el 2013 y en el 2020, y no por eso tuviste que vivir sin luz. Y si así fue, igual el resto de las facturas de ANDE que puso el país fue el 15% las dos veces, y no hay registro de reclamos porque un porcentaje de tu factura terminó ahí. Eso significa que Brasil, de los 940 millones de dólares, tiene que poner el 85%, que son 865 millones de dólares,
justamente porque ellos consumen ese valor de energía. Y teniendo en cuenta que ya se pagó con intereses, vito y herea la deuda por justamente la construcción, todavía sigue pendiente el pago a los ex obreros del lado paraguayo, y en su mayoría era gente que percibía salario mínimo en la época y no super salarios como hoy en día. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sentido tiene que un extraño hable y diga si podés o no con tu billetera en una sociedad capitalista? O sea, el ñereí es válido, que le hagas caso es otra cosa. Así es con el caso de Hacienda e Itaipú Binacional. O sea, ¿dónde están los registros del impacto de Hacienda en el valor de la tarifa? Los 1.000 millones de dólares también vienen con la misma carga impositiva del IVA. Entiendan de que gastando o no, el 100% del IVA por ese dinero va a terminar en el Estado, para el pueblo, según la teoría. Significando que yo, ex obrero titular, reciba este derecho en capital desde el momento en que el proceso se convierta en una transacción, ya voy a pagar 10% en concepto de IVA, dinero que va al Estado. Desde el momento en que yo gaste este dinero, voy a volver a pagar IVA, dinero que también va a ir al Estado. Por más de que el 10% de todos los que vamos a cobrar termina fuera del país, porque los dueños de ese dinero están viviendo afuera del Paraguay y se gasten allá, desde el momento en que reciban su derecho en efectivo también van a pagar impuestos, 10% de IVA que va a ir al Estado y otra vez más impuestos para el Estado al momento de transferir su dinero, etc. Entonces, en términos de gestión económica a nivel Paraguay, el país va a recibir unos 10 millones de dólares aparte de lo que recibe habitualmente. En cambio, la ciudadanía va a seguir pagando su factura de ANDE y al mismo tiempo vamos a tener más de 16.000 familias que van a mejorar su calidad de vida y van a estar inyectando capital a la economía del país, estimulando la inversión, el comercio y el trabajo. Tema 2. Fundamento y detalles, tecnicismos jurídicos a grandes rasgos, etc. En lo que respecta a la corresponsabilidad solidaria de Itaipú Binacional, así se viene la mano. Ellos contrataron empresas y ellos se hacían responsables y hay documentos. Desde el principio, desde el mismo tratado de 1973, justamente por la peligrosidad del trabajo. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en el 2003 termine la responsabilidad jurídica, pero en el 2013 y en el 2020 pagan por esos beneficios a los pares brasileros? Esto demuestra justamente que no existe un fin de responsabilidad jurídica porque se pagó y hay documentos. Entonces es un derecho totalmente legítimo porque nos ampara el tratado y no fue Itaipú Binacional quienes construyeron, sino que las empresas contratistas y todos los que integraron este proceso. Solo así fue posible que exista Itaipú Binacional. También nuestra Constitución Nacional dice, artículo 86 del derecho al trabajo. Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y ha de realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Dice claramente, irrenunciables. Artículo 87
del pleno empleo. El Estado promoverá políticas que tiendan al pleno empleo y a la formación profesional de recursos humanos, dando preferencia al trabajador nacional. Artículo 88 de la no discriminación. No se admitirá discriminación alguna entre los trabajadores por motivos étnicos, de sexo, edad, religión, condición social y preferencias políticas o sindicales. El trabajo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas o mentales será especialmente amparado. Y así va, podés googlear. Así es que Itaipú Binacional sí responde a las normas y leyes del Paraguay. El reclamo de los ex obreros es justo y está amparado. El proyecto de ley es una propuesta de parte del director general paraguayo para que sea una herramienta que pueda ser usada jurídicamente. Y se inicia el proceso que reconoce como compensación histórica a los ex obreros de Itaipú Binacional, contratados directos de empresas contratistas, subcontratistas, locadores y sublocadores de servicios y de convenios de salud y educación. Por otra parte, tenemos el principio de isonomía. Este es un artículo, específicamente el quinto del tratado, que se llama Protocolo de Relaciones de Trabajo y Seguridad Social, fecha 11 de febrero de 1974, aprobada por la Ley número 439 y promulgada el 19 de julio de 1974, y dice así: Principio de isonomía. Considerando la binacionalidad de la entidad, rige primero el principio de isonomía, que significa igualdad de normas y beneficios a ser aplicados a los empleados de Itaipú sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, religión, estado civil, ni preferencias políticas o sindicales, salvo la diferencia de salario derivada de la existencia de un escalafón. Parágrafo primero. Los beneficios otorgados a los trabajadores de la Itaipú contratados en el lado brasileño serán extendidos a los empleados contratados en el Paraguay de forma binacional. Con relación a los extrabajadores contratados por empresas contratistas, subcontratistas, locadores y sublocadores de servicios y de convenios de salud y educación, tenemos un documento que se llama así: Protocolo adicional sobre relaciones de trabajo, medicina y seguridad social relativo a los contratos de trabajo de los trabajadores de los contratistas y subcontratistas de obras, locadores y sublocadores de servicio. Asunción, 10 de julio de 1974 y promulgada el 29 de noviembre de 1974, y dice así: Artículo primero. El presente protocolo establece las normas jurídicas aplicables en materia de trabajo y seguridad social a los trabajadores, cualquiera sea su nacionalidad, dependiente de empresas contratistas y subcontratistas, de locadores y sublocadores de servicios, ocupados en las áreas delimitadas de acuerdo al artículo 17 del Tratado de Itaipú. Y el artículo 12, la Itaipú responderá solidariamente por las obligaciones resultantes de los contratos de trabajo celebrados por los contratistas o subcontratistas de obras, locadores o sublocadores de servicio. Personalmente, considero que sí corresponde este principio de isonomía, que fue derogado en el 2002 vía notas reversales, y a partir de ese momento, estos trabajadores, según entiende Itaipú Binacional, perdieron todos sus derechos.
Este dato sirve para comprender que Itaipú Binacional sí reconoce esta responsabilidad, pero del año 2001 para atrás. Así es que ellos, Itaipú Binacional, desde entonces, el 2002, vienen diciendo que se hizo justicia porque la ley número 1869 de las notas reversales les ampara en este sentido, siendo que la ley número 481 del 29 de noviembre de 1974, que aprueba y ratifica el protocolo adicional sobre las relaciones de trabajo y seguridad social relativo a los contratos de trabajo de los trabajadores, de los contratistas y subcontratistas, de obras, locadoras y sublocadores de servicios. Está esto en el anexo del Tratado de Itaipú y no se cumplió, no pagaron. ¿Se entiende? Hay que dejar claro que son derechos legítimos y que están amparados en el artículo 86, entre otros, de nuestra Constitución Nacional, como un derecho irrenunciable, así como en los documentos anteriormente mencionados. Es todo, es eso y nada más. Ante cualquier información o consulta, no duden en manifestar que con gusto les he de responder. Desde ya muchas gracias.